recorrían 160 kilómetros y que terminaban en un prado de Litleam. Se buscó la causa entre los animales conocidos, pero no se correspondían con ninguno. Se insistió en el lugar donde habían desaparecido intentando encontrar a la bestia, pero ni los perros más cazadores quisieron entrar y huían despavoridos. Los hombres tenemos una mágica capacidad llamada fantasía que hiperactúa cuando a nuestro alrededor se nos antoja extraño. ¿Quién no ha girado la cabeza mientras caminaba solitario bajo la noche con la seguridad de que en cualquier momento saldría ese alguien que nos observaba desde su escondite? Ni siquiera nuestras casas, en la soledad o en la oscuridad, nos parecen lugares exentos de fantasmas. ¿Quién frente a un largo pasillo no ha sentido miedo de tener que cruzarlo o ha escuchado ruidos, silbidos o voces? A partir de la fantasía solo hace falta encontrar la llave que la materialice en una realidad fantasma. Las leyendas oídas, la lectura, los miedos, los deseos, nuestras necesidades individuales pueden ser partes de la clave, del código secreto. Tal vez algunos, incluso sin saberlo, la tienen en su poder. De todas formas, tengamos en cuenta que todas las clasificaciones de fantasmas parten de la subjetividad humana de los testimonios. Y es que sin persona que afirme haber visto uno de estos seres no existiría tal fenómeno. ¿Cuántos lugares no tendrán fantasmagorías, y sin embargo, no se sabrán hasta que alguien las observe? Lo que indicaría que los fenómenos podrían darse en mayor magnitud de lo que pensamos. Justo después de comprobar la seriedad psíquica y personal del testigo, y habiendo desechado con anterioridad cualquier causa natural o ley científica conocida, empieza la verdadera búsqueda del misterio, que normalmente, a falta de pruebas, se limita a ser recopilada como una historia más con nombre, lugar y fecha en esa gran casuística de lo desconocido. Aún, un caso de este tipo, donde el testigo o testimonio es vital para la existencia del mismo, lo podemos encontrar en Chile, donde un grupo de artistas que trabajan en una antigua casona, reestructurada en centro cultural, afirman que los protege el fantasma de Emilio Jequier, el arquitecto que diseñó el edificio. La casa situada en la calle de Monjitas, 619, parece haber transportado a una multitud de testigos al esplendor que el lugar tuvo a comienzos del siglo XX, cuando fue construida por la familia Puyo. Lo único que se sabe a ciencia cierta sobre este caso, es que un gran número de testigos aseguran haber escuchado voces y haber sentido presencia de alguien muy especial. Ocurre la circunstancia de que después de revisar muchos de esos casos, los investigadores empiezan a darse cuenta de que hay piezas que no acaban de encajar. En ocasiones, los fantasmas son demasiado reales y tangibles, se comportan como tales e incluso suplantan personas y vidas. Lo que ha llevado a pensar que tal vez, dentro de nuestra realidad conocida, en el más aquí también se formen estas entidades. Es más, que estén vivas, perteneciendo por ende a conciencias que aún respiran. Y es que, junto a espectros de caballeros que se presentan pidiendo sepultura a los presentes del evento, encontramos los casos de personas que tras un viaje son recibidos en sus oficinas y en su familia como si jamás hubiesen estado ausentes, como si alguien les hubiese suplido eficazmente en su ausencia. No hace falta una ouija para que un fantasma burlón falsee una identidad y nos engañe. Ni hace falta morir para poder comunicarse con otro ser a través del tablero. Y es que al parecer los vivos podemos ser fantasmas. Bardor Hertz, para ciencia, mística y esoterismo desde que nacemos, la sociedad y la ciencia nos hacen creer que el mundo es lo que vemos en primer plano. Un mundo en 3 dimensiones. Las únicas que humanamente podemos percibir, ancho, alto y largo. Hemos creado un pensamiento en forma de cubo geométrico donde lo único posible se encuentra en su interior. Sin embargo, bastaría romper una arista para que la geometría se transmutara en otra realidad. Pero, ¿qué son esas aristas? Podríamos asemejarlas con las leyes conocidas. Espacio, tiempo, etc. Entonces, ¿deberíamos pensar que son vértices relativos, imaginarios? Al fin de cuentas todo es puro concepto aprobado por unanimidad entre los sapiens. Pero, hay más cosas, quizás equivocadas, que arrastramos desde nuestra más tierna infancia. Desde ese momento, en que se encargan de estructurar nuestra mente con una percepción de las cosas que no nos es innata. Entre ellas está el hacernos creer que biológicamente somos una unidad indivisible a la que llamamos persona, individuo. Las antiguas filosofías originarias en los 4 puntos cardinales convergen en difundir enseñanzas en las que el hombre es un todo, pero formado por otras unidades más básicas, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual o astral, etc. Es decir, que somos algo así como un gran ordenador formado por un soporte físico, cuerpo, y una serie de programas, mente, que funcionan gracias a una corriente, energía astral o espíritu, y que realizan una función, karma.
pudiéndose comunicar con otros semejantes o no que se sigan el mismo sistema, conciencia. Y con pequeñas modificaciones, en una o en varias partes de nuestro ordenador, podríamos quién sabe si conectar con otros sistemas operativos, conciencias. En el momento en que aceptamos esa percepción social de las cosas, nos consideramos educados dentro de nuestra especie. Pero, podríamos, durante la transformación, haber perdido una visión más cosmogónica de lo que realmente somos y de la gran realidad. No es difícil ver a un niño, menor a 2 años, persiguiendo luces invisibles, o sonriéndose mientras mira un lugar vacío. Un hecho que vuelve a suceder, cuando se olvida, por motivos de enfermedad o senilidad, el concepto de universo humano aprendido. Todo esto implica, que somos animales complicados y que como tales debemos abrir la mente si algún día queremos intuir las cosas tal y como son, y no como nos la han dibujado. Luego llegaron las religiones, que embebidas en la tradición no negaban el hecho de nuestra poliestructuración, simplemente nos enseñaron a no separarlas bajo ningún concepto. Y muchos castigos se encargaron de purgar pecados de los atrevidos que pretendían practicar las posibilidades de su división. Porque, si ya éramos rebeldes como borregos unitarios, apegados a un físico mortal, ¿en qué nos transformaríamos si pudiéramos gobernar nuestra totalidad? A pesar de todo, la historia cuenta que existieron osados que buscando o no aprendieron a dividir su mortalidad. Desde místicos hasta brujos, los fenómenos de dualidad, de desdoblamiento, de división corpórea, de duplicación, etc. se fueron sucediendo. Y hoy por hoy, gracias a ellos, contamos con un nutrido diario de bilocaciones, viajes astrales, sombras vivas. En general, no son sino referencias a un poder que aunque desconocido parecemos llevar dentro, al tiempo que nos hace protagonistas de muchos de los misterios que podrían estar dándose en nuestro mundo, sin necesidad de una mano invisible atravesando el más allá, el universo o dimensiones. Asterisco proyección astral, bilocación, en ambas circunstancias, el resultado es la creación de un símil humano, que actúa como fantasma en aspecto y materia, pero que depende de la voluntad de la persona que los crea. Los lamas tibetanos afirman que entre sus prácticas religiosas se hallan los conocimientos de la bilocación y la astralidad. Ambas son resultado de separar del cuerpo físico la parte invisible, pero consciente del ser. Y la diferencia estriba en que mientras en la proyección astral se crea un fantasma invisible o mínimamente perceptible para otros testigos, la bilocación consigue desarrollar un duplica del yo que parece tal real como el original. En algunos casos incluso, igual de compacto, lo cual indicaría que se ha conseguido duplicar la materia. La ciencia ficción nos habla de la materialización y transporte de objetos y seres de un lugar a otro, teletransportación. La bilocación, vista de forma simple, habría conseguido lo que la ciencia lleva años intentando, autoteletransportarse a través del espacio y el tiempo, a la vez que dejarse ver juntos, pues se habría desdoblado concepto temporal. Una paradoja. Se podría citar una multitud de supuestas bilocaciones, a cual más asombrosa. En el campo de la religiosidad hallamos decenas de testimonios de este tipo pudiéndose haber bilocado, el Papa San Clemente, Santa Ludwina, San Martín de Porres, San José de Cupertino, San Francisco de Asís y un largo etcétera. Como se puede ver, ya no son fenomenología paranormal que se estudie desde el punto exclusivo de la fe y la creencia, sino que para su entendimiento se emplean vocablos que los más escépticos pueden emplear. Los grandes místicos que consiguieron bilocarse como los conocidos mártires debieron de encontrar la llave del proceso de desdoblamiento en su fe, pero no por ello el fenómeno producido deja de tener interés de estudio científico. En todo caso, lo importante es que el resultado es la creación de un fantasma capaz de moverse por este mundo. Asterisco dobles con voluntad propia, más sobre Bardoges. Fantasmas de los vivos o vivos pero como fantasmas. Caminan entre nosotros, son humanos o lo parecen, actúan con aparente normalidad hasta que alguien descubre que son fantasmas imposibles de seres vivos, o que son entidades tan semejantes a los originales que provocan confusión, y jamás queda claro si son socias, gemelos de ADN o clones de procedencia incierta. Pero ¿qué teorías hay que nos den una explicación sobre qué son y qué hacen aquí? Otra inquietante cuestión es que les relaciona a nosotros. Y por otra parte, porque son tan numerosos sus casos que los encontramos con nombres diferentes pero idéntico proceder tanto en ufología como en paraciencia, incluso en algo tan real como crónicas de la historia diaria. En psicología, nos hablan de una indemostrada doble personalidad que poseen ciertos enfermos psicopáticos, en los que el cuerpo biológico es compartido por varias personalidades independientes, que se alternan para coexistir. Incluso pueden, pese a compartir humano, desconocerse la una de las otras. Y determinar cuál es la real y cuál la enfermiza es imposible debido a la complicación de conciencia y consciencia de la que ciertamente los facultativos se saben desconocedores, así como tampoco distinguen sus límites.
En genética, no se niega la posibilidad de repetición natural de un mismo esquema genético, aunque no contemplan ningún caso histórico con pruebas suficientes que lo demuestren. En todo caso, esto induce a pensar que ahí fuera pudiera haber en la actualidad o en un pasado un ser normal e independiente a nosotros que es un yo clónico nuestro. Las óseas, aunque en un caso lejano, servirían para ejemplificar esta posibilidad. En la actualidad y con los recientes avances de lectura del genoma humano que ha dado como resultado la clonación inducida en laboratorio, la hipótesis de gemelos de naturaleza cobra mayor veracidad. Incluso quien nos dice que algún listillo sabiéndose socia no haya provocado alguno de los más renombrados casos de suplantación de personalidad, en el cual haya sacado además de morbo algún beneficio del tipo que fuere. Hill Smith trabajaba todas las semanas en su rancho de Arizona, hasta que decidió irse a una planta petrolífera en 1987, donde estuvo 3 años. Al volver encontró que nadie le hablaba de su ausencia. Cuando extrañado preguntó a sus convecinos, estos le sonrieron y le dijeron que ya lo sabían, pero que como solo había estado una semana fuera, tampoco era para tanto. Su rancho estaba arado en parte y la otra prevista para la cosecha. Alguien le había hecho el trabajo. Todos afirmaron que Hill estaba raro, pero no tenían duda de que él mismo había vivido allí durante ese tiempo. Imposible, porque él tenía papeles de pagos y otras pruebas que atestiguaban su ausencia y el trabajo en la plataforma petrolífera. ¿Quién vivió en el rancho aquellos 3 largos años entonces? Otro curioso caso de sosia lo encontramos en Uruguay, donde en el mes de diciembre de 1999, Washington Gómez denunció a la policía que se sentía perseguido. Y es que Gómez era clavado físicamente al más que buscado Lino Oviedo, provocando la presencia de Gómez un gran revuelo días antes en un almacén al haber estado confundido por el exmilitar, e incluso algunas notas de prensa afirmaron que Oviedo estaba en Uruguay. En lo esotérico, el caso de los dobles de los vivos se nos explica por varias teorías, la cual más curiosa, pero todas ellas tan fascinantes como posibles, almas gemelas, que terminan unidas eternamente y en excepciones mientras uno vive la otra se encuentra en otro lugar al margen de nuestra realidad, pero su lazo de unión con su mitad la hace entrar en contacto con nuestra realidad, lo que la mantiene semiviva. Y es totalmente real y física para su gemelidad. Almas incompletas o inadaptadas, aceptando la posibilidad de nuestra inmortalidad, volvemos a buscar la explicación en los espíritus. Antiguas filosofías latinas hablan de mortales cuyo físico no encerraba del todo su alma, es decir, la adaptación no era completa. Esto permitía que parte del espíritu de ese humano viviera fuera de él y a veces sin que el dominante, que era el que estaba manipulando el cuerpo, lo supiera. La parte marginal y libre actuaba independientemente, como una sombra viva con total libertad y personalidad. Criptozoología. Formamos parte del reino de los animales y como tales nos atenemos a sus virtudes, defectos y leyes. Si nos fijamos, la selva de la vida y la supervivencia ha dotado a seres con la capacidad camaleónica de imitar a animales más fuertes. Es el caso de algunas serpientes comunes que presentan rasgos de las terribles y venenosas corales. Los camaleones y otras bestias se camuflan entre la naturaleza haciéndose visibles únicamente cuando lo quieres. ¿Y si los hombres tuviéramos imitadores? ¿Quién sabe si esos fantasmas de vivos que se dejan ver en ocasiones, no son otra cosa que imitaciones de individuos a los que habrían seleccionado por su propia supervivencia? En cualquier caso, estos imitadores serían una especie desconocida pero viva. En ufología, miles de casos en los que se basa el estudio de nuestra actual ufología dejan ver la existencia de distintos tipos de seres entre los que está en boga imitarnos, suplantarnos o clonarnos. Infiltrarse en nuestra sociedad es mucho más fácil si son uno de nosotros. Se cuentan que las abducciones, en el caso de estar realizadas por extraterrestres, podrían perseguir la manipulación genética de nuestra especie, persiguiendo parecerse a nosotros o adquirir remedios a sus enfermedades cósmicas degenerativas. Algo no tan descabella porque si los grises descritos por Strieber existiesen, debemos de aceptar que tanto por sus rasgos como características guardan una gran semejanza a ciertas enfermedades desconocidas que se dan en nuestro planeta y que envejecen prematuramente a los afectados, que además de pequeño tamaño comparten con estos seres su característica macrocefalia y expresivos ojos, entre otras cosas. Y famosos son también entre los aficionados a los ovnis casos como el de mutantes o metamórficos, seres que apareciendo con forma extraña en nuestro planeta, una vez aquí se transforman en seres humanos con identidad reconocible y vivos en ocasiones. Nuestro yo onírico. Cuando la voluntad se libera ocurre que todo ser humano ha vivido la experiencia de verse a sí mismo en sueños. Y hacerlo de forma tal que a pesar de identificarnos con la visión, esta nos resulta extrañamente independiente y como tal actúa, ante las circunstancias de lo soñado.
No solo en nuestros sueños creamos nuestro clónico fantasma, nuestra capacidad se amplía con la fabricación de copias de personas conocidas, o no tanto. Lo que significa que en algún lugar tenemos una memoria fotográfica y un detonante psíquico, reproductor de esas imágenes adquiridas en el mundo, que podemos proyectar de forma involuntaria, cuando la conciencia dormita o la tenemos bajo control. ¿Podría ser esta la base del sistema que crea a los fantasmas vivos? Es decir, podemos hacer reales seres de nuestra psique. O logramos, en ocasiones, que otros vivos conecten con este archivo de nuestro inconsciente, haciéndoles creer y creyendo que vemos fantasmas.